Todo empieza con una persecución. El asesino en serie Charles Lee Ray es perseguido por el detective Mike en medio de la noche y abandonado por su compañero Eddie. Para escapar entra a una juguetería donde podemos ver cajas del muñeco Chucky. El detective lo hiere, pero aún así sigue escondiéndose entre los juguetes. Ray le jura que lo acabará a él y a Eddie y se repite a sí mismo que debe encontrar a alguien para que lo vengue. Pero Ray se cae al suelo y tumba cajas del muñeco Chucky. Saca uno de su caja y antes de morir empieza a conjurar un ritual vudú transfiriendo su alma al juguete. Las palabras provocan rayos y una explosión en la tienda, pero el detective Mike sobrevive y ve el cuerpo sin vida de Charles Lee Ray. Ahora vemos al niño Andy en su casa preparando algo de comer y haciendo un desastre en su cocina mientras ve un programa de televisión del amistoso muñeco Chucky. Ve un gran regalo de cumpleaños que aún no le han dado y se apresura en llevarle el desayuno a su madre Karen a la alcoba. Despierta a su mamá y ella lo felicita por su cumpleaños. Le dice a su madre que quiere abrir los regalos y se apresura en bajar a abrir el regalo más grande primero, pero se siente triste ya que solo le dan ropa y herramientas de juguetes. Hecho esto, vemos a Karen trabajando. Su amiga Maggie llega a su puesto en la joyería y le dice que encontró el muñeco Chucky a muy buen precio. La convence de ir y llegan al callejón donde ven a un vagabundo vendiendo el juguete. Ella se emociona y lo compra sin dudar para complacer a su hijo. Vuelve a su puesto y su jefe la amonesta por haberse ido en su tiempo de trabajo. Le avisa que deberá cumplir más horas de las que establece su turno, ya que la señora que la reemplaza no podrá asistir. Ella se niega y le dice que debe retirar a su hijo para ir a casa y celebrar su cumpleaños, pero él la amenaza con despedirla. Dicho eso, Maggie se ofrece en cuidar a Andy y ayudar a su amiga. Vemos a Karen llegando con su hijo a casa y le obsequia su nuevo gran regalo. Él se emociona y empieza a jugar con Chucky. El muñeco le habla y responde a sus preguntas, mueve sus ojos y parpadea, por lo que Andy le agradece a su madre tan maravilloso regalo. Maggie ha llegado para cuidarlo. Ella se entretiene con la televisión y Andy juega con Chucky en la sala. En las noticias hablan sobre Eddie, el cómplice de Charles Lee Ray, y Chucky voltea a ver la televisión. Maggie le dice a Andy que es hora de irse a dormir. Se levanta, pero Chucky no lo sigue porque quiere ver las noticias de las 9. Maggie apaga el televisor y se dirige a Andy para cargarlo a la cama. Se lleva a Chucky con ella agarrado por el brazo y en el camino choca con puertas y paredes y finalmente lo tira en su cama como el muñeco que es. Hecho esto, Maggie lo deja en su habitación para que se prepare para acostarlo y le pide que le avise cuando esté listo para que ella lo vaya a arropar. Ella se devuelve a la cocina mientras que Andy se cepilla los dientes y escucha como el televisor anuncia el comienzo de las noticias. Ella se sorprende ya que había apagado el televisor y mira a Chucky en la sala sentado en el sillón viendo las noticias. Cree que Andy le jugó una broma. Toma a Chucky por el brazo y va al baño para regañarlo. Él no sabe de lo que habla y mientras lo acuestan le dice que él no colocó a Chucky en la sala. Lo obliga a dormir y coloca a Chucky con él en la cama. Le desea un feliz cumpleaños y luego apaga la luz para irse. El niño le dice a Chucky que le había advertido que su tía Maggie se molestaría si lo veía viendo las noticias, pero Chucky no responde y él decide darle un beso de buenas noches. Dicho esto, vemos a Maggie en la sala escuchando la televisión mientras está leyendo un libro. La puerta del cuarto de Andy se abre y vemos como alguien pequeño corre a gran velocidad por el pasillo detrás de Maggie. Ella se da cuenta y cree que es Andy. Decide ignorar la sensación, pero Chucky hace un ruido con una silla y con esto Maggie se levanta. Mira que la puerta del cuarto de Andy está abierta y en la puerta de la entrada hay una silla bloqueando la salida. Podemos ver cómo Maggie se asusta y decide encender las luces para ver qué ocurre. Llega a la cocina y hay harina en el piso. El sonido del teléfono la asusta aún más, pero es Karen para preguntarle qué tal va todo. Maggie le responde que todo está en orden y se despiden. Ella busca la escoba para empezar a recoger el desastre, pero Chucky toma un martillo de juguete de Andy, se esconde para esperar el momento justo y la hiere en el ojo haciendo que tropiece y atraviese la ventana de la cocina y caiga sobre un auto en la calle desde un 6º piso. Luego Karen llega del trabajo y ve a policías en el edificio. Entra rápidamente a su casa llena de oficiales y busca a su hijo. Lo encuentra y le pregunta por su tía Maggie y Andy le responde que tuvo un accidente. El detective Mike se presenta y le pide hablar en privado. Le explica lo que sucedió con el accidente de su amiga. Se dirigen a la cocina para mostrarle la ventana rota y ve sobre el mesón unas huellas diminutas hechas con harina. El detective Mike insinúa que las huellas son de Andy, pero agrega que revisó su closet y ningún zapato corresponde. Hecho eso, Andy aparece en la cocina con su muñeco y le dice a su mamá que Chucky quiere saber qué está pasando. Ella no le responde y le pide que se vaya a la cama a dormir ya que el detective Mike y ella están hablando cosas de adultos. Antes de irse, el detective le pregunta a Andy qué lleva puesto en los pies. Él le responde que son los zapatos del buen chico, el nombre del programa donde aparece Chucky. El detective Mike le pide ver sus suelas y al mostrarlas puede ver que coinciden con las huellas, pero su madre los interrumpe y le ordena
ordena irse a la cama. Luego Karen le exige saber al detective por qué trata a su hijo de esa forma. Él le responde que alguien dejó las huellas de harina sobre la cocina, pero a Karen no le importa y le aclara que solo sabe que acaba de perder a su mejor amiga en un horrible accidente y que quiere pasar un tiempo a solas con su hijo ya que debe estar tan afectado como ella. El detective le dice que lo entiende, se disculpa y le ordena a sus compañeros retirarse. Andy está en su cuarto preparándose para dormir y le pregunta a Chucky qué le habrá parecido importante al detective sobre sus zapatos. Cuando está a punto de dormir ve que los zapatos de su muñeco son iguales a los suyos y están llenos de harina. Sale corriendo a la sala llamando a su madre diciéndole que ya sabe quién estaba en la cocina. Karen le pide dejar el tema, pero el detective Mike, que estaba yéndose, le pide saber qué tiene para decir. Él le responde que fue Chucky quien estuvo en la cocina, pero el detective cree que Andy está jugando. Su madre le ordena nuevamente irse a dormir y le pide al detective que salga de su casa. Antes de irse, le pide a ella que lo llame cuando pueda hablar para atar todos los cabos sueltos del caso. Una vez fuera, su compañero Jack y él se ríen del mal genio de la mujer. Mike le dice que quiere el informe de la autopsia y toda la información sobre Karen Barkley y su hijo Andy. Además, le encarga examinar en un laboratorio el martillo de juguete de Andy, ya que lo encontró en la cocina y puede ser el arma homicida, por lo que Jack se ríe y cree que Mike está jugando. Ahora vemos a Karen en el baño. Escucha que Andy está hablando con alguien y va a su habitación rápidamente. Abre la puerta, enciende las luces y mira a su hijo sentado en el suelo frente a Chucky en una silla. Ella le pregunta con quién habla y le responde que hablaba con Chucky. Se sienta en la cama de su hijo y le pregunta qué más le ha dicho Chucky. Andy le responde que él le dijo que su nombre real es Charles Lee Ray y que fue enviado desde el cielo por su padre para que tuviera con quién jugar. Karen carga a su hijo y le pregunta qué más ha dicho Chucky. Nuevamente Andy le responde que él le dijo que la tía Maggie era una bruja y que recibió lo que merecía. Dicho eso, Karen se siente ofendida y nerviosa por la respuesta de su hijo. Le exige saber cómo es capaz de decir algo tan horrible sobre su tía y Andy le responde que no lo ha dicho él sino Chucky. Su madre le pide que deje de hablar y quiere que reconozca que está inventando todo, pero él mantiene su postura diciéndole que Chucky realmente está vivo y fue él quien dijo todo eso. Karen se molesta y toma a Chucky para enseñarle a su hijo que es solo un muñeco de plástico y que no puede hacer nada. Andy le sigue diciendo lo mismo y le pregunta si le está gritando por lo que le pasó a la tía Maggie. Ella se siente mal por su actitud con su hijo y Andy le pide disculpas y le dice que dejará de inventar historias. Su madre le agradece y le ofrece dormir con ella, pero él le dice que no quiere ya que ahora tiene a Chucky. Karen lo acuesta en su cama junto a Chucky, apaga la luz y se despide para cerrar la puerta, pero ella no se va a su habitación y se queda detrás de la puerta para oír si lo que dice su hijo es cierto. Andy le dice a su muñeco que tenía razón ya que su madre tampoco le creyó. Chucky se da cuenta que Karen está escuchando toda la conversación y solo le responde uno de sus mensajes predeterminados y hace que Karen crea que solo es un juguete más. Al día siguiente, Karen deja a su hijo a la guardería. Andy lleva a su juguete con él y ella le pregunta cómo estuvo su noche y lo hace repetir que Chucky solo es un muñeco. Se despide de él y se va a trabajar. Hecho esto, vemos a Andy saliendo de la escuela con Chucky mientras su mamá no lo ve. Toma el metro con su muñeco y hablan y se cuentan chistes. Se baja en la parada anunciada. Una vez en el lugar, Chucky le susurra a dónde ir y Andy camina a través de una ciudad peligrosa y llega hasta un edificio abandonado. Le pregunta a Chucky si allí está su amigo Eddie y él le susurra al oído que sí. Andy lo sienta en una silla y le pide esperarlo porque quiere ir al baño, pero el muñeco se dirige rápidamente al interior del horrible edificio. Vemos a Eddie dormido en su cama y Chucky abre el horno de la cocina y al hacer ruido despierta a Eddie. Él toma un arma para defenderse y Chucky deja salir el gas del horno. Vemos a Andy buscando a Chucky en la silla donde lo dejó. Eddie está buscando en su casa al responsable del ruido y al bajar las escaleras escucha algo. Empieza a disparar y Andy escucha el ruido por lo que corre al edificio para buscar a su amigo Chucky. Eddie ve a Andy pero escucha la risa de alguien en la cocina y al abrir la puerta y disparar genera una explosión que destruye todo el edificio. Ahora vemos a Karen llegando a la estación de policía. El detective Mike la llamó y le pide hablar en su oficina pero no sabe cómo empezar la conversación. El compañero de Mike está con Andy hablando en la estación. Le pregunta cosas sobre el accidente de Maggie y el niño le dice que su tía Maggie se asustó tanto al ver a Chucky que cayó por la ventana. A la habitación llega su madre. Luego de saludarse, ella le dice que no cree en su historia sobre Chucky y le pide que le digan la verdad porque si no se lo llevarán lejos. Dicho eso, Andy le pide a Chucky hablar para que él pueda seguir con su madre. El muñeco no habla a pesar de las súplicas de Andy y los agentes se impacientan. Chucky solo dice sus mensajes predeterminados y Andy le dice a su madre que el muñeco lo hace a propósito y que lo amenazó con decir la verdad. Un psiquiatra les anuncia que debido a las historias de Andy, él pasará unos días en un hospital psiquiátrico. Karen llega a casa solo con Chucky, insulta al muñeco y le dice que ya puede hablar. Él
solo responde con mensajes predeterminados y ella se ríe de estar delirando. Se levanta del sofá y toma agua en la cocina. Agarra la caja de Chucky y de la caja se caen las baterías del muñeco. Ella se asusta y se acerca a Chucky. Lo toma y se da cuenta que no tiene baterías. En ese momento Chucky voltea la cabeza y la saluda. Ella se asusta tanto que lo deja caer y se mete bajo el sofá. Se agacha para tomarlo y cerciorarse de que está vivo, pero el muñeco no hace nada. Lo amenaza con quemarlo y Chucky la insulta y forcejea con ella, la muerde y lo lanza. Ve cómo el muñeco camina por su cuenta y toma el elevador saliendo del edificio. Ella lo persigue hasta salir del lugar, pero él se ha ido en medio de la noche. Hecho esto, llega a la estación y busca al detective Mike. Le dice que su hijo decía la verdad sobre Chucky y le explica lo que sucedió, pero él la cree una loca y le dice que no ayudará a su hijo mintiendo. Ella le muestra la mordida que Chucky le hizo, pero sigue sin creerle, por lo que sale corriendo de vuelta al taxi a buscar a Chucky en medio de la noche. El detective Mike le pregunta a dónde irá y ella le responde que buscará al vagabundo con carrito que le vendió el muñeco. Ella ignora sus advertencias y luego la vemos caminando buscando al hombre sin mucho éxito. Finalmente lo encuentra y le pregunta dónde encontró al muñeco que le vendió. Él le pide algo a cambio, pero lo que le ofrece no es suficiente. Pretende abusar de ella, pero el detective Mike aparece para rescatarla y amenazar a todos los demás vagabundos. El detective le exige saber de dónde sacó el muñeco y él le responde que hubo un incendio en una juguetería y allí lo consiguió. Su respuesta le molestó, por lo que lo deja ir y Karen se da cuenta de su actitud. Le pide respuestas y él le cuenta que en esa misma tienda hubo un incendio donde el estrangulador Charles Lee Ray murió y su difunto cómplice Eddie Caputo lo abandonó. Ella se dirige al lugar, pero él le advierte que solo encontrará ruinas de una tienda, ya que ese día cayó un rayo sobre el lugar. Le explica que sabe todo eso porque él fue el responsable de la baja de dicho hombre. Hecho esto, el detective se ofrece en llevarla a su casa y Karen le pregunta si Ray no dijo nada antes de morir, por lo que Mike le responde que él lo amenazó y también a su amigo Eddie. Ya han llegado a la casa de Karen. Él se disculpa por no haber encontrado nada útil, pero ella le responde que resolvió la situación. Le cuenta que cree que Chucky es Charles Lee Ray, pero que no sabe cómo entró en el muñeco. Antes de bajarse, ella le pide saber dónde vivía Ray. Luego de insistirle, logra sacarle la dirección, pero él le comenta que ya fue allí y que no encontró nada. La despide del auto, pero ella, asustada, le responde que no puede irse, ya que el muñeco cumplió su palabra de acabar con su amigo y que ahora solo falta él. El detective Mike la baja del auto ya que está harto de escucharla y ella pide saber por qué no le cree. Él piensa que la mujer no está cuerda y Karen lo sigue hasta su lado del carro repitiéndole lo que él dijo la noche que fue a su casa. No le gustan los cabos sueltos, pero aún así la deja sola en la carretera. El detective volvió a la estación, busca el expediente de Ray y vuelve a su auto para irse a casa, pero Chucky está en el auto y empieza a estrangularlo mientras conduce. Mike le marca la cara con una navaja y ahora Chucky lo amenaza con un arma blanca. El auto no se detiene y empiezan a pelear, pero en el proceso Chucky hace que se vuelque el auto. Chucky sobrevivió al accidente y se burla de que el detective no puede herirlo. Está atrapado en el auto y el muñeco trata de atacarlo, pero Mike logra darle, empujándolo, y hace que suelte su arma, para luego escapar de nuevo y dejar al detective reflexionando sobre lo que acaba de pasar. Hecho esto, vemos a Karen en el edificio donde vivía Charles. Observa paredes pintadas con dibujos inquietantes y diseños peculiares. En una de las paredes hay una figura parecida a un dios. El detective Mike la asusta llegando al lugar y le cuenta todo lo que ocurrió la noche anterior. Le dice que averiguó que lo apodaban Chucky y que pasaba mucho tiempo con un hombre. Él le muestra la fotografía y ella se da cuenta de que es el mismo hombre que está en la pared y le dice que deben encontrarlo antes que Chucky. Ahora vemos al hombre de la fotografía en su casa. Hay objetos peculiares por todos lados. Mientras se sirve una taza de té, escucha que alguien lo saluda, mira por todos lados y al voltearse ve al muñeco Chucky saludándolo. El hombre está espantado. El muñeco se sienta en un mesón de su casa y le dice quién es y que nunca pensó que sus palabras de vencer a la muerte fueran ciertas. Pensó que todo era un juego, pero le dice que tiene un problema. John pregunta cuál es el problema y le muestra una herida que le provocó el detective. Le cuenta que su herida duele y sangra como cuando era humano, y este le responde que se debe al tiempo que ha pasado en ese cuerpo. Le explica que mientras más tiempo pase en el muñeco, más humano se volverá. Chucky se sorprende y se altera. Le dice que no puede vivir el resto de su vida en ese cuerpo y que necesita ayudarlo. Él le responde que no lo ayudará ya que es una abominación y que usó maliciosamente todo lo que él le enseñó. Le dice que debe ser eliminado y Chucky le advierte que llegó preparado, por lo que saca un muñeco vudú de él y empieza a hacerle daño. Vemos cómo Chucky lo tortura hasta sacarle la información que necesita. Él le dice que debe transferir su alma al primer ser humano al que le reveló que estaba vivo. Chucky se burla de que el primer ser humano fue un niño de 6 años y termina hiriendo a John. Mike y Karen llegan a la casa del hombre y ven la horrible escena. John, sufriendo, le avisa a Karen que debe cuidar al niño ya que Chucky
irá tras él. Le cuenta que debe herir su corazón antes de que cante, pero finalmente John muere. Dicho eso, vemos en el hospital a Andy. Él mira por la ventana que Chucky ha llegado y pide ayuda. Nadie le cree y él se asusta por lo que le espera. Chucky toma las llaves de las celdas y llega hasta la habitación de Andy. Se acerca a él en la cama, pero él se escondió bajo la misma y logra escapar. Chucky ha salido por la ventana y los doctores piden atrapar a Andy, pero el muñeco lo encontró y le salta encima mareándolo un poco, dándole oportunidad de esconderse. Andy está asustado y toma un bisturí para defenderse, pero uno de los doctores lo atrapa y se lo quita. Lo atrapa para sedarlo, pero Chucky acaba con él mientras se ríe y Andy logra escapar. Luego Karen y Mike llegan al hospital, pero Jack pide hablar a solas con su compañero. Él le explica lo que sucedió y le dice que Andy escapó luego de aniquilar al doctor. Él pregunta si ha visto al muñeco Chucky, pero él no sabe de lo que habla. Vuelve con Karen y ella dice que una niña vio a Chucky en el hospital y que su hijo debe estar en su casa, ya que siempre le dice que se dirija allí en caso de problemas, por lo que ahora van hacia allá. Vemos a Andy en su casa trabando la puerta. Chucky ya ha llegado al edificio y Andy se esconde en el closet de su cuarto con un bate. Chucky logra entrar por la chimenea y empieza a buscar a Andy en el oscuro departamento. Andy decidió salir con su bate y cuando Chucky lo sorprende, él lo golpea con el bate para poder correr. Esto no detiene a Chucky y Andy se esconde en la oscura cocina, pero el muñeco logra noquearlo. Llegan Karen y Mike al edificio, pero Chucky ya ha empezado a cantar. El cielo sobre el edificio se nubla y empiezan los rayos. Logran entrar y Karen interrumpe a Chucky, pero él la muerde. Mike la ayuda, pero ahora lo hiere a él. Le pide cuidar a Andy mientras que pelea con Chucky y se va luego de entregarle un arma a Karen. El detective recorre toda la casa herido, pero Chucky lo hiere y lo noquea con un bate. Karen aparece y le da en el pecho, pero aún así Chucky sigue vivo. El arma de Karen se trabó y empieza a perseguirla. Logra encerrarlo en la chimenea y le pide ayuda a su hijo para que le pase los fósforos y encienda a Chucky. El muñeco diabólico se quema y Mike desde otra habitación les pregunta si están bien. Ellos le responden que sí y que acabaron a Chucky. Andy fue a buscar un botiquín y se da cuenta de que Chucky ha desaparecido. Le avisa a su madre, pero ella no lo escucha. Sale corriendo, pero Chucky lo persigue hasta lograr entrar a la habitación donde están todos. Karen huye con su hijo a otras partes de la casa. Chucky los acorrala, pero ella con el arma logra desmembrar al muñeco haciéndolo caer. Se acerca y le dispara, pero le faltaba un solo tiro para aniquilarlo completamente. Jack llega al apartamento y pide ayuda para su compañero. Mike le explica lo que sucedió y le dice que en el pasillo de la casa están las pruebas. Toca la cabeza de Chucky y la levanta hasta la habitación. Llama a su compañero loco, pero el cuerpo de Chucky aparece por la ventilación y ataca a Jack. Finalmente Chucky cae al suelo y Mike logra darle al corazón. Vemos cómo Chucky muere y ambos policías se preguntan cómo le contarán eso a los demás. Y antes de irse al hospital, Andy mira fijamente al muñeco diabólico.